Iniciamos el programa de hoy con un pensamiento muy importante. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Una vez más, a nombre de Ministerio Rescate y La Biblia Tiene Razón, te damos la bienvenida al programa número 45 de esta singular serie, 50 días con Dios. Hace 2000 años, el mundo conoció al mayor maestro de todos los tiempos. Enseñó con la palabra y también con el ejemplo. Una de sus frases célebres fue: "Yo no he venido para ser servido, sino para servir". Y así nos dejó un legado para ser felices. Sigue con nosotros y descubre el gozo de vivir para servir. Saludo a mis amigos y hermanos que nos acompañan en este programa 50 días con Dios. Y en esta oportunidad, para poder presentar la conferencia El gozo de vivir para servir. El Señor pide que nosotros podamos encontrar un servicio, un gozo al servir a nuestros semejantes. Para esto quiero ilustrar con la vida de Jorge Müller, quien en 1805 había nacido en Prusia, pero se estableció con su ministerio acompañado de su esposa Mary Groves en Bristol, Inglaterra. Este ministerio fue tan bendecido porque él levantó una escuela llamado la Institución del Conocimiento de las Escrituras, que estableció 2 programas para niños, uno diario y otro una vez por semana. Y para los adultos es enseñanza de las Sagradas Escrituras por las noches. Había ocurrido un acontecimiento que llamó mucho la atención de Jorge Müller. Fue que un niño que asistía a esta escuela en el plan diario, pero que las autoridades lo habían retirado de la ciudad y no podía más asistir a la escuela de Jorge Müller. No podía recibir más las enseñanzas bíblicas. Y esto conmovió a Jorge Müller, y la razón fue porque era un niño que se había esforzado mucho por conocer la palabra. Tenía hambre y sed de seguir las enseñanzas, las instrucciones bíblicas. Y Dios había trabajado en su corazón. Pero tristemente ocurrió que él no pudo más asistir. Jorge Müller esto se puso a pensar y le condujo a que él pueda idear cómo llegar a los niños de tal manera que puedan tener los niños desamparados, tener una casa, alimento, pero también la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Fue que en 1835, acompañado de su esposa y un colaborador, cuando él solo tenía 30 años, inauguró su primera casa hogar para niños huérfanos y llegaron a tener hasta 2050 niños a la vez a través de 5 hogares para niños desamparados. El ministerio de Jorge Müller, grandemente bendecido, nos muestra cuál es el gozo de vivir para servir, cuál es la razón cuál es la motivación que nos debe conducir a servir a nuestros semejantes. Te estarás preguntando de qué manera puedes encontrar este gozo, o te estarás preguntando de qué manera puedes servir a los demás. Cuando uno conoce a Jesús y hemos conocido a través de las Sagradas Escrituras cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, y también podemos entender a través de las Sagradas Escrituras que el Evangelio del Señor Jesucristo es para compartirlo. Jesús nos ha enseñado que debemos manifestar el mismo deseo que Él expresó cuando Él trabajó por los más necesitados. Y la razón era porque debemos llevar la felicidad
hacer que las personas puedan encontrar el bienestar. Cuando conocemos esta bendita palabra, la palabra de Dios, nos inspira amor por los demás. Nos inspira ternura y simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios nos muestra que hay un encargo para el pueblo de Israel. Dios le llamó a Israel nación santa, pueblo escogido, un pueblo privilegiado, porque habían recibido las verdades directamente de Dios a través de los patriarcas y los profetas. Y el propósito era que se anuncie esta verdad al mundo. En 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero había una condición para que Israel pueda ser la luz admirable ante las naciones, ante el mundo entero. La condición lo encontramos en Éxodo 19:5 y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios quiere tener una experiencia, quería tener una experiencia y desea tener una experiencia con nosotros, de tal manera que podamos conocerle, oír su voz, entender su palabra, recibirlo, experimentarlo en nuestra vida, obedecer su palabra. Esto era la condición para que Israel llegase a ser una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Pero en Juan, Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 1, versículo 11, encontramos el testimonio de que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No podemos testificar de lo que no hemos aprendido, de lo que no hemos visto, de lo que no hemos oído, de lo que no hemos experimentado. Necesitamos conocer a Jesús. Cuando el amor de Cristo está guardado en el corazón, cuando se recibe a Jesús como Salvador, podemos nosotros expresar y manifestar una fragancia que no puede ocultarse, una influencia santa que será percibido por aquellos que nos rodean, por los familiares, por los con quienes trabajamos, por los vecinos, con todas las personas con quienes nos relacionamos. El Espíritu de Cristo, cuando está en el corazón, es como un manantial en un desierto que no se puede contener, que se derrama para refrescar a todo aquel que nos rodea. La palabra del Señor es también es como el agua viva al sediento. Así que nos parece que los demás no tienen interés por la palabra, pero es que no le hemos anunciado, no le hemos dado a conocer. Pero cuando conozcan, cuando escuchen, cuando participen de las diferentes promesas de Dios para nosotros en este tiempo, va a ser como agua al sediento, como agua en el desierto. Tan pronto como Cristo es recibido en el corazón, nace un vivo deseo por conocer la verdad bíblica, la experiencia con Dios a otros. Y esta influencia santificadora no se puede contener. Necesitamos abrir el corazón hacia los demás, porque cuando estamos perdonados, revestidos de la justicia de Cristo, cuando participamos de la influencia del Espíritu Santo, del gozo de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no podremos guardar silencio. Hemos de expresarlo a los demás, por palabra y por testimonio, por enseñanza y por ejemplo. Si hemos probado y visto que Cristo es el Señor y es el Salvador,
vamos a tener la misma experiencia que tuvo Felipe cuando encontró a Natanael debajo de una higuera. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y Felipe le dijo, ven y ve. Es la forma como nosotros debemos ahora participar del gozo de vivir para servir a los demás, solo dando testimonio de lo que hemos visto, de lo que estamos viviendo, del testimonio bíblico. Cuando hacemos esto, procuraremos presentar a los demás los grandes atributos, los grandes atractivos que tiene Jesucristo para el pecado, porque Él es como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también necesitamos dar a conocer que Cristo es el creador del cielo y de la tierra, y que necesitamos presentarnos ante Él con una ofrenda, con nuestra vida como ofrenda viva. Necesitamos acercarnos a Dios porque Él es el creador del cielo y de la tierra, en adoración y alabanza, en obediencia y en reverencia. Y también debemos dar a conocer que Jesucristo es el Señor y que un día volverá por segunda vez en las nubes y todo ojo le verá. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis estimados amigos, necesitamos llevar y dar a conocer a otros, pero a través del gozo de haber conocido a Dios. Tener un gozo para servir es primero nacer como hijos de Dios. Necesitamos, para encontrar ese gozo para servir, necesitamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Por eso en Gálatas 3:26 encontramos que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es el resultado de conocer la bendita palabra. La fe se fundamenta, se fortalece en el conocimiento de la palabra y en la experiencia nueva con el Espíritu de Dios. La fe, entonces, también nos da el derecho de creer en Jesús y de ser sus hijos. Y nos da, recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios cuando creemos, cuando le conocemos. Cuando conocemos a una persona, recién estamos en la capacidad de decir, sí, conozco, he tratado con él. Del mismo modo, para dar testimonio a otros acerca de Jesús, necesitamos primero nosotros llegar a ser hijos de Dios. Y de ese modo vamos a encontrar el gozo de servir, dando testimonio de Jesucristo nuestro Salvador. Esto lo experimentó Pablo y lo anuncia en 1 Corintios 9:16 cuando dice, pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay un deseo cuando recibes, cuando participas de las promesas de Dios, vas a experimentar un deseo que no puede ser obstruido. Vas a sentir el deseo de ponerte en acción, de contar a otros la experiencia que estás teniendo. Esto es lo que Pablo dice, que nos es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Necesitamos tener este gozo de servir, llevando el Evangelio en servicio a los demás. Nos vamos cuando suceda esto, cuando conocemos a Dios, nos vamos a ser como canales, como conductos por medio del cual Dios desea impartir luz a la familia, a los amigos, a los vecinos. No podemos apropiarnos y quedarnos inactivos o desapasionados frente a las escenas de la cruz.
necesitamos recibir este gozo de experimentar el conocer a Dios, y nos va a conducir a servir a los demás. Esto nos muestra una historia muy real ocurrido en las orillas del mar oriental de Galilea. Esta región se llamaba, hasta esta región, hasta las orillas del mar de Galilea, llegaba el territorio de la ciudad de Gadara. Gadara era una de las 10 ciudades de la región de Decápolis. Y en este sector oriental del mar de Galilea, los gadarenos dedicaban a la crianza de cerdos, y también había un cementerio. Por eso que leemos en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante, encontramos un gran acontecimiento. Jesús baja de la barca y enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, dice Marcos capítulo 5, versículo 2, y que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. El testimonio bíblico en el versículo 5 nos dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El versículo 7 de Marcos 5 nos dice: y clamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El Señor les dio el permiso y este hombre recibió el milagro de conocer el perdón de sus pecados, de la libertad de los espíritus malos que estaban sobre él. Pero en el versículo 18 encontramos lo que nos interesa acerca de este hombre. Y al entrar Jesús nuevamente en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba a Jesús que le permitiera ir con él en la barca. Pero en el versículo 19 Jesús le dice, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y en el versículo 20 encontramos el testimonio: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre que había sido liberado de los demonios, que ahora rogaba ir con Jesús, el Señor Jesús le dijo: el testimonio que tú tienes es realmente importante para que puedas contarle a los tuyos, a tu familia. Del mismo modo, el Señor nos llama a que nosotros demos testimonio de las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Cuán grandes cambios el Señor ha hecho en nuestra vida. Qué cambios, qué bendiciones, qué experiencias hemos tenido con Dios. Esto no es experimentado para que se quede almacenado. Es para que los cuentes, los relates como un testimonio de que Dios está obrando en este tiempo. Necesitamos encontrar el gozo de vivir para servir, que lo tuvo Jorge Müller, su esposa, y este hombre que había sido endemoniado, conocido como el endemoniado de Gadara. Pero ahora ambos estaban disfrutando de un gozo de vivir para servir. Estaban
disfrutando de llevar el evangelio a los más necesitados, a los que no conocen. Esa es la orden del Señor Jesús para nosotros. Este es el ruego de Jesús. Ve a tu casa, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Además, veamos que necesitamos experimentar lo que Jesús dijo en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es el gozo de vivir para servir, de que va a correr, va a haber nuevas experiencias, va a haber nuevo conocimiento. ¿Cuándo? Cuando conoces a Jesús, cuando conoces esta bendita palabra. Va a haber mucho de qué contar, va a haber muchos testimonios para dar. Mi amigo y mi hermano, es mi oración que puedas encontrar en Jesús el gozo de vivir para servir, que puedas encontrar el gozo de contar las Sagradas Escrituras, las verdades bíblicas, las verdades de que Jesús es el Creador, de que Jesús es el Rey de Reyes, de que Jesús es el Salvador y que Jesús está viniendo pronto para llevarnos y poder participar de un mundo mejor. El Señor te bendiga y que puedas encontrar en Jesús el gozo de vivir para servir. Amén. Robert Baden-Powell dijo: la religión es una cosa bien sencilla. Primero, amar y servir a Dios. Segundo, amar y servir al prójimo. Y en el tema de hoy hemos aprendido que una manera de servir a un alto nivel consiste en compartir la verdad de la salvación, la experiencia que tenemos con Dios y con los que nos rodean. No se pierda la próxima conferencia, pues trataremos de un tema que usted creía que habíamos olvidado. ¿Cuál será? ¿Lo decimos o lo esperamos hasta el próximo programa? Mejor lo anunciamos en el programa de hoy. Y así nuestros amigos podrán invitar a otros a ser parte del programa, ¿te parece? Sí, y entonces, ¿cuál es el próximo tema? El próximo tema es ¿cómo solucionar mis problemas financieros?